palabra de Dios dice, and this is where we're going to base our Bible study from today. Es donde vamos a basar el mensaje esta mañana. Dice la palabra de Dios, no con ejército, léanlo conmigo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con ejército ni es con fuerza. It is not by might or it is not by power, but it is through my spirit, a través de mi espíritu, dice el Señor. El pueblo de Israel, God's people, habían regresado after 70 years, después de 70 años en exile. El Señor había cumplido su promesa. Él había calculado y les había dado una promesa, una profecía, que ellos iban a regresar, that they were going to return after the Babylonian captivity, después de que Babilonia los había llevado a ellos cautivos. 70 years to the date, y se cumplió. They were going back home, iban a regresar a casa, a Jerusalén, e iban a reconstruir la ciudad, and they were going to rebuild the temple. No habían tenido templo en 70 años, en 70 years. Y en Babylon, donde está Irak hoy en día, they had to turn, ellos tenían que volver su rostro hacia Jerusalén. And the Jewish people today, they still do it. Donde quiera se encuentran, ellos voltean su rostro hacia Jerusalén. Porque el templo era para ellos todo. It was everything for them. Iban a reconstruir el templo de Dios. They were going to have a physical place to worship. Y ahora estaban regresando. Mis queridos, la presencia de Dios, the presence of God, para el pueblo de Israel se encontraba solamente en el santuario. Pero ahora cuando regresan, when they return to Jerusalem, it's destroyed, está completamente destruida. It's only rubble, es solamente piedras amontonadas. The walls are burnt, están quebradas todas las paredes. Y ahora tienen una gran tarea. La última vez que salieron, 70 years before, lo último que vieron was that beautiful temple, el templo de Salomón. A beautiful temple que ahora Babilonia, Babylon, had completely destroyed. Ahora llegan y ven that it's all just rubble, que está toda solamente en un montón de piedras. La tarea parece posible. It looks like it's possible to rebuild. Es posible reconstruir. Es posible porque ahora somos libres. We're free. Y ahora el pueblo de Israel salen y llegan ahí al lugar donde ellos estaban. Y ahora tienen esta tremenda tarea. Tienen que reconstruir la ciudad, and they have to rebuild the temple. Cuando Salomón edificó el templo, the last one that they had seen, el último templo que ellos habían visto, Salomón él empleó 150,000 hombres, 150,000 men, para poder construir ese templo maravilloso, el que quería construir David. Pero Dios le dijo, you cannot build it, David, you got too much blood in your hands. Así que tu hijo va a construirme el templo. Ahora que regresan, solamente habían 50,000 del pueblo de Judá, solamente 50,000, incluyendo mujeres y niños, así que los hombres eran menos que eso. Salomón tenía una tesorería increíble. He was one of the richest men in the world. Pero ahora la tesorería que ahora ellos tenían eran unas cuantas cosas. Y la tarea parecía posible, pero de repente it started to become a little bit harder. Ahora era un poco difícil. Ahora la tarea se estaba convirtiendo en algo imposible. La tarea, ¿por qué se convierte de algo posible y a algo imposible?
¿Por qué? Porque el enemigo, the enemy, los que odian a Judá, mis hermanos, el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos. Jerusalén has always had opposition. Hasta el día de hoy, you could see that on the news. Y saben, ahora están allí, comienza la construcción. Pero los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, they come and they try to discourage them. Vienen y los desaniman, les hacen el trabajo difícil. Ahora lo que parecía posible, porque Dios nos lo ha prometido, because He promised it, ahora parece algo imposible, porque there's a lot of opposition, hay mucha oposición. Y saben, el trabajo de la construcción del templo, el trabajo de la reconstrucción de la ciudad, especialmente del templo, now it was coming to a halt. Ahora se estaba deteniendo. Había un hombre encargado de reconstruir ese segundo templo, and his name was Zerubabel. Allí estaba este hombre. He was trying to muster everybody who could come and work. Pero ahora la gente estaba desanimada. Ahora decían, no way, man, this is too hard. Hay amenazas de parte de nuestros enemigos y no vamos a poder terminar este trabajo. And they stopped. Se detuvieron en la construcción del templo. Cada quien se quedó en sus casas, destruidas también, y estaban escondidos, tenían miedo. Mis hermanos, fue Dios, it was God, que les había dado la visión y que les había asignado esa obra. It was God who gave them the vision and who gave them the task to rebuild Jerusalem. Había sido Dios quien los había liberado del exilio. He had liberated them from the exile. And it was God who told them, go back, you will have success. Ustedes van a tener éxito. You will rebuild again. Jerusalem will be strong again. Va a ser fuerte una vez más Jerusalén. Fue Dios el que les asignó la tarea específica. Pero hoy, como la obra está difícil, la pregunta es, ¿dónde está la falla? Where is the failure at? ¿Será que la visión que Dios le dio a su pueblo de reconstruir, to rebuild the temple, rebuild the city, será que esa visión ahora no se podía llevar a cabo? ¿Dónde está el error? ¿Está el error con Dios o está el error con su pueblo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el pueblo de Dios no puede reconstruir? No puede cumplir la visión de Dios. Yo quiero decirte esta mañana, I want to tell you this morning as well. En la palabra de Él, in His Word, Dios te ha dado promesas de restauración en tu hogar, en tu familia, en tus finanzas, en tu matrimonio. Dios, y por muchos años, tú que has venido, has escuchado la palabra de Dios, has venido aquí a esta iglesia 20, 30 años, Dios te ha prometido reconstruir algo que quizá está destruido. Maybe God has promised you to rebuild something that has been broken. Tu hogar, your finances, this church. Dios nos ha dado promesas en el pasado. Y ha pasado mucho tiempo, 40, 50 años, 10 años, y comenzamos con ganas. Recuerda tú cómo tú recibiste esta palabra y te animaste, and you said, yes, Lord, I want to rebuild my home. I want to rebuild my marriage. Quiero reconstruir a mi hogar, mi familia. Quiero rescatar a mis hijos. La palabra de Dios vino a ti y te prometió. Pero el enemigo comenzó a desanimarte, a hacerte la obra más difícil de lo que era. Hay varias familias aquí presentes que se animaron, que se prepararon, que hicieron promesa.
They made a promise. Hay esposos aquí que dijeron, we're going to promise to be as a family together. Y vamos a reconstruir este hogar, esta familia. These difficult things that are happening, we're going to work together. Animaste a tu familia. You worked as a team. Ahora sí vamos a reconstruir. La promesa de Dios se va a cumplir en nuestra familia, en nuestro hogar. Pero vino la oposición. Opposition came. Las fuerzas se amontonaron. Descubriste que eras débil. Descubriste que la promesa que hiciste no la estás pudiendo cumplir. Vino el desánimo. You got discouraged. You had a goal. Tenías una meta, un objetivo, y te desanimaste. ¿Y qué sucedió? Sucedió lo que me di cuenta hace poco, que me invitaron a comer por aquí un lugar. Estábamos por ordenar, y aquí estaban varios de los miembros de aquí de la iglesia, cuando un muchacho del que nos estaba sirviendo, era un muchacho que yo conocía, y me dijo: Pastor Acosta, is that you? Y me le quedo viendo. I remember him cuando estaba chiquillo. Su padre, su madre, una familia muy linda de la iglesia. And now that family was broken. Había sido una familia que se dividieron, se quebrantó el matrimonio, el hogar. El enemigo destruyó completamente esa familia. Y hablé con él ahí en ese momento y le pregunté por sus padres, le pregunté por su familia. Pastor, we tried so many times to get back together, to be a family once again. ¿Y qué pasó, mijo? Pues cada quien está haciendo lo suyo. Everybody is doing their own thing. Se abandonó la misión de reconstruir el hogar. Mis queridos hermanos, tú sabes que Dios deseaba, y tú también deseabas y has deseado hasta el día de hoy, reconstruir a tu hogar, tu familia, rescatar a tus hijos, cambiar esa situación difícil que estás pasando, reconstruir lo que estaba destruido. Pero nada ha funcionado hasta el día de hoy. ¿Por qué? How come the things that we purpose no se logran, especialmente cuando caminamos con Dios? Why is it that we're waiting such a long time to see His blessings, de ver las bendiciones de Dios para nosotros, para nuestras vidas, para nuestros hogares? Allí estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, desanimados. They were discouraged. Y Dios envió. Él vuelve a su pueblo. He comes back to His people con una nueva visión, with a new vision, y un mensaje para que comprendan por qué las cosas están fallando. God sends a message for them to understand. If you want to rebuild again something that is broken, si quieres reconstruir aquello que está quebrantado, yo te voy a ayudar, porque yo te lo prometí, because I promised you. Pero te voy a dejar saber por qué no estás teniendo éxito en la tarea que yo te he dado. Vayan conmigo a el libro de Ezequiel capítulo 4, versículo 1 y 2. Ya habían dejado la obra. The work had stopped. El templo ya no se iba a reconstruir. Todos estaban allá haciendo lo suyo, y el pueblo ahora está desanimado. Y muchos de nosotros así estamos. We get discouraged, nos desanimamos y ya no queremos seguir adelante. Pero Dios vuelve una vez más. Y mira lo que dice Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4 y el versículo 1. Check this out. Miren lo que dice el Señor. La palabra de Dios dice lo siguiente: el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño, y me preguntó: ¿qué ves? The angel came and he awoke me,
Me despertó. He woke me like a man who was slumbering asleep. Dice, volvió y me despertó. Estaba dormido. ¿Por qué lo despertó? Porque estaba dormido. Cuando viene Dios y despierta a alguien para darle un mensaje, it's because it's an urgent message. Es un mensaje urgente. Despiértate, despiértate, porque el pueblo está desanimado y yo necesito que tú los vuelvas a animar una vez más. Amén. Despiértate. Estaba dormido porque estaba cansado de tanto intentar. Estaba triste. Había repasado, he had reviewed all the plans, del plan A hasta el plan Z, pero nada había funcionado. Estaba dormido porque ya no había más que hacer. Estaba dormido porque necesitaba ser despertado. Hay muchos de nosotros, no voy a pasar mucho tiempo en este punto, pero hay muchos de nosotros que ya los sueños o la reconstrucción o ver un hogar restaurado, para muchos de nosotros ya es un sueño. ¿Y cuándo soñamos? Cuando estamos ¿qué? Cuando estamos dormidos. Que es solamente un sueño. Y hay varios que han soñado al punto. Hay varios que han muerto, mis hermanos, solamente con esos sueños de ver salvos a sus hijos, a su hogar restaurado. Mis queridos hermanos, aquí vino y lo despertó. Despiértate, despiértate, porque tengo algo urgente que decirte. Y en el nombre de Jesús esta mañana Dios nos dice a cada uno de nosotros: wake up. You need to wake up again. I need to tell you something, because this is something very important for you. Y la segunda cosa, después que lo despertó, nos dice en el versículo 2: ¿qué es lo que tú ves? Y dice que este hombre le respondió: ¿qué ves? Y yo respondí, dice la palabra de Dios, Zacarías, ¿qué ves? Pues en realidad, ¿saben? Lo único que él estaba viendo, the only thing he was seeing was just failure. Estaba viendo fracaso. Veía mediocridad. Veía que no se había cumplido. Lo único que veía era buenos intentos. No había éxito. Habían buenos ánimos, pero no estaban alcanzando la visión. Mis hermanos, lo que él estaba viendo, lo que tú y yo podemos estar viendo, no es lo mismo que Dios ve en nuestras vidas. Amén. Lo que tú ves, what you see in your life as failure, is not what God sees as failure. No es lo que Dios ve como un fracaso. Dios tiene otra visión. Y esta mañana yo quiero decirle a ustedes de que Dios tiene una nueva visión para ustedes. Dios quiere que veas. Y cuando nosotros tenemos visiones, cuando estamos ¿qué? Despiertos. We receive visions when we're awake. The prophets received visions when they were awake. Nunca recibieron visiones cuando estaban dormidos. Recibían sueños. So él ahora nos despierta del sueño y ahora quiere que veamos una visión. Pero antes de que el ángel le dijera a Zacarías por qué no habían tenido éxito en la reconstrucción del templo, él le iba a dejar entender una cosa: ¿por qué no estamos teniendo éxito? Pongan bien atención. El ángel le dijo: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Por qué no han estado teniendo éxito? Why haven't you had success with my word, con mi palabra, with my promises, con mis promesas? Why is it that you've never, que nunca, muchos de nosotros nunca hemos experimentado respuesta a nuestra oración, especialmente reconstruir algo que está destruido en nuestras vidas?
Dios se lo dijo en estas palabras: no es con fuerza, no es con ejército. En otras palabras, Dios les está diciendo: it's because ustedes están utilizando métodos humanos y no están usando los métodos de Dios. Ustedes, a lo que hoy llamamos nosotros, están ustedes practicando pragmatismo. ¿Qué es pragmatismo? What's being pragmatic? ¿Saben, mis hermanos? Nosotros como iglesia, como pueblo, hemos caído. We have fallen into a big deception, una gran decepción. ¿Y saben qué se llama esa decepción? Pragmatismo. Pragmatism is a human method to make things happen. El pragmatismo es un método humano para hacer que las cosas sucedan. ¿Qué es el pragmatismo? Es el concepto filosófico de que lo que se puede medir, calcular, lo que da resultado, eso es lo que funciona. El pragmático o el pragmatismo no acepta lo que no se ve. No acepta las cosas de fe. Acepta solo las cosas que han sido probadas y que dan resultado. Por eso Dios le dice a él: no es con ejército ni es con fuerza. En otras palabras, tú te estás enfocando en aquello que quizá pueda dar resultado, pero no te estás enfocando dónde está el verdadero poder. No es con ejército y no es con fuerza. Quiero hacer énfasis en estas dos palabras. Zacarías estaba enfocado, y el pueblo, en el ejército y en la fuerza. ¿Qué es el ejército? El ejército es el conjunto de fuerzas, ¿ok? Es un número grande de hombres que tienen armas, que tienen poder. Y Dios le dice: no es con ejército. El éxito que tú estás buscando no va a ser a través de fuerza humana. Y número dos, le dice: no es con fuerza. No solamente tú estás enfocado en lo que el grupo puede hacer, sino tú estás enfocado en los individuos, en la fuerza individual, en aquello, en la habilidad humana. You're focusing on the wrong thing. You're focusing on human methods. Whatever works and gives results, that's what we're going to do. Y mis hermanos, ¿acaso no vivimos en una sociedad así? ¿Sí o no? Todo lo que funciona, eso lo queremos nosotros. Por eso every time que sale una dieta, que la South Beach Diet, que la dieta de enchiladas, que la dieta de carne, allá vamos. You know what I'm saying? Y probamos, funcionó esto, all right. Yo voy al Costco, right? Ahí entro al Costco y they're always, mira, esto funciona. You want to lower your bill, tienes que hacer esto. You know, siempre nos están presentando métodos que funcionan. Y en la vida espiritual, in the spiritual realm, queremos nosotros también hacer lo mismo. Mis hermanos, cuando como iglesia o como individuos nos enfocamos en programs, en programas, en personalidades. Uy, cómo les encanta a muchas personas seguir pastores. Oh no, ¿quién va a predicar hoy? Ah, fulano. Ah, no, ¿para qué voy? Y ya. Y andamos buscando de iglesia en iglesia, church hopping, porque creemos que debemos de depender de un número grande, de una iglesia numerosa, o de un individuo que brille. Y sabes, Dios viene a él y le dice: no es con fuerza y no es con ejército. You're focusing on the wrong thing. ¿Cuál va a ser el programa de este año de la iglesia? Pues lo que funciona. Los programas, la función, si trae resultados, eso va a ser. ¿Y sabes qué nos dice Dios esta mañana as a church, como una iglesia? That doesn't work. Eso no funciona. Mis hermanos,
Le dijo, no es con fuerza ni con ejército, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Y Él nos enfoca lo mismo a cada uno de nosotros. Aquí hay varios que están cansados, varios que han intentado. ¿Cómo puedo salvar a mi hijo? ¿Cómo puedo llevarlo a un programa de 12 pasos? Que entre, que no salga, que esté aquí, que le quiten las drogas. Pastor, ¿cómo? Mi madre andaba haciendo eso, y mi padre por muchos años. Me enviaron a los psicólogos. ¿Y qué psicólogo puede funcionar? ¿Y qué hace? Andamos buscando the magic bullet, aquella bala que va a dar la solución a nuestros mayores problemas. Mis queridos hermanos, hoy Dios les dice a cada uno de ustedes: no es con ejército y no es con fuerza, sino es con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mis hermanos, te voy a decir cuál es una buena señal que estás en el camino correcto. Dios está al control y tú estás al lado de Dios cuando tu visión o la visión que Dios te dio tiene oposición. ¿Cuántos dicen amén? Si el enemigo no te está atacando, the enemy is not attacking you or opposing you, yo quiero que te preocupes. I want you to worry, because if you're on God's side, the opposition, if you God's got vision on you y estás trabajando hacia esa visión y tienes oposición, tú estás al lado de Dios. Zacarías y el pueblo recibieron oposición para reconstruir. Satanás siempre está en contra de reconstruir aquello que él mismo destruyó. Cuando Dios dice: ve y reconstruye tu casa, tu hogar, tu matrimonio, y recibes oposición, es que Satanás no está contento contigo. Ahora, aquí viene la visión. Vayan conmigo al versículo 3. Dice: he aquí, yo respondí, veo un candelabro hecho de oro con un depósito encima. This is what he saw, ok. Y lo voy a poner mejor en la pantalla para que lo vean. A ver si me ayudan ahí arriba. Miren ustedes lo que él vio. Zacarías vio una lámpara gigante. And he saw this menorah. Era una lámpara que estaba en el templo de Dios y tenía aceite. Nos dice de que él vio este candelabro. Tenía 7 lamps, 7 conductos, y habían 2 olive trees. Habían 2 árboles de olivos a los lados. Tenía unos recipientes en la parte de arriba. Miren, tenía 3 recipientes. Y nos dice de que el aceite estaba saliendo de los árboles y estaban cayendo en estos recipientes, y la lámpara estaba llena de aceite, estaba alumbrada. El sumo sacerdote tenía que every day, todos los días, echarle aceite a esta lámpara. Y ahora el ángel le dice: quiero que veas lo que ahora te quiero mostrar, porque tengo una nueva visión para ti. No es con fuerza, no es con ejército, sino es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de enseñarle aquí? Le dice: ve y dile a mi siervo Zorobabel lo que acabas de ver, porque lo que acabas de ver es el mensaje para que él tenga éxito en la reconstrucción de la visión que yo le he dado a él. Zorobabel está desanimado. Zorobabel está en el límite. He can't do it anymore. Ya no puede el pobre. He's tired. He's given up. Para todos aquellos que me dicen: pastor, ya no puedo más, ya no aguanto más, ya no puedo ver ese sufrimiento que mis hijos, mis hijas están pasando. Zorobabel se encontraba allí, y Dios te quiere hablar por medio de esta visión, la visión del candelabro y de los árboles de olivo. Dios esta mañana te quiere dar una nueva visión. Tú que estás desanimado, Él te dice: deja de pensar que tú lo puedes hacer. Deja de pensar que la solución está en la fuerza del grupo. Deja de pensar que tú puedes cambiar a tu esposo o a tus hijos. Deja de pensar que tú puedes
o que el ejército de consejos y libros y consejería, etcétera, etcétera, es el que va a poder. Mis hermanos, Dios le dice: dile a mi siervo que no es con fuerza, no es con ejército, sino es con mi espíritu. Solo con mi espíritu. Y aquí está la visión. 3 verdades sobre lo que Dios quiere que él vea. Pregunto, ¿él ve un ejército ahí? Does he see an army there? No. ¿Ve algún individuo ahí? ¿Qué es lo que está viendo aquí Zacarías? Está viendo 3 cosas, mis hermanos, 3 verdades sobre el poder del Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu Santo no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. La primera verdad sobre el Espíritu Santo para cada uno de nosotros es que esta es una fuente inagotable. No se acaba. El sacerdote no tiene que correr a echarle aceite a la lámpara todos los días. Los árboles de olivo están alimentando esa lámpara que es el símbolo del Espíritu Santo, y ese aceite nunca se termina. Amén. Esa es la primera verdad que Dios quiere revelarte a ti. Deja de depender de la fuerza humana y del ejército humano. Depende de mi espíritu, porque es una fuente inagotable. Hace 2000 años, mis hermanos, el Pentecostés cayó. Y saben, el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos. Mis hermanos, hasta el día de hoy el Espíritu Santo con su poder no se ha agotado. Amén. No se ha acabado. El problema no es de que se acaba la porción del Espíritu. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a recibir y a pasar tiempo para recibir ese aceite inagotable, el Espíritu Santo. No es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y al ver esta visión le muestra la segunda verdad del Espíritu: es que el Espíritu Santo es todopoderoso. El Espíritu Santo lo puede. No necesita ser humano para que Él haga su obra. No necesita técnica del 2 por 2 igual a esto. No necesita esto para que Él logre su trabajo. Mis hermanos, el Espíritu Santo no busca fuerza humana, no busca ejército. Dios está buscando dependencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene todo el poder. El Espíritu Santo, mis hermanos, saben, Él puede cambiar. ¿Quieren ver que alguien cambió? Pues ¿cómo era Pedro antes de que él fuera transformado? Pedro, man, he was crazy. He carried a shank. Él cargaba un filero, ¿sí o no? Y a Jesús le dijo: no vayas a la cruz. What are you doing? Y Pedro, él creía, no creía, y esto y lo otro, y luego maldijo. He cursed Jesus. Pero una vez que vino el Espíritu Santo, mis hermanos, Pedro ahora está predicando. Lo arrestan, and they beat him, lo golpean. Y Pedro dice ahora: hey, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Mis hermanos, ¿necesitó él ayuda humana o un ejército? ¿Quién fue quien lo cambió? Fue el Espíritu Santo. Esa es la segunda verdad sobre el Espíritu, de que el Espíritu Santo es todopoderoso. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué? ¿Dónde está el poder entonces, hermanos? It's in the Holy Spirit. Así que número 1, el Espíritu Santo no se acaba. Y número 2, el Espíritu Santo es todopoderoso. Y la última verdad sobre el Espíritu Santo es que no parará hasta que el Espíritu Santo destruya toda oposición. Mira lo que dice el versículo 7. Dile a Zorobabel que no es con fuerza, no es con ejército, sino es con mi espíritu. Y mira lo que dice el versículo 7.
Dile a Zorobabel que le diga: ¿quién eres tú, oh gran montaña? Delante de Zorobabel seréis aplanada. Dile a Zorobabel que él diga eso a la montaña. Mis hermanos, ¿cuál es la montaña de problemas que tenemos nosotros delante de nuestras vidas? Dile a la montaña: ¿quién eres tú? Mira, te voy a decir para que entiendas bien esto. Cuando nosotros tenemos un problema grande, pensamos de que, es el todo para nosotros, Problema grande, nos destruye, nos quita la paz. Ya no podemos funcionar bien en todas las áreas. Los leones para Daniel, qué problemón estaba ahí ante ellos. Pero para Dios, ¿qué son los leones? No son nada. No es eso, mis hermanos, decirle a la montaña: ¿quién eres tú, oh gran montaña? Para el pueblo de Israel, cuando iban a cruzar el mar, no podemos, es un mar. Era el problema todo, un gran problema para ellos. Pero mis queridos hermanos, para Dios, ¿qué era el mar rojo? Absolutamente ¿qué? Nada. Tenemos que tomar la misma actitud que Dios tomó hacia los problemas, de decirles: ¿quién eres tú, oh gran montaña? El gigante Goliat del pueblo de Israel, no podemos, he's too big, we can't fight him. Pero ante Dios, ¿quién era el Goliat? No era absolutamente nada. Mi hermano, mi hermana, la montaña de problemas que tú tienes, puedes decirle como Zorobabel cuando él comprendió el mensaje: Zorobabel, no va a ser con fuerza y no va a ser con ejército, va a ser con mi espíritu. Por eso quiero que veas esto. Es inagotable, es todopoderoso y Él va en contra de toda oposición. Yo te voy a ayudar, pero necesitas ser como esa lámpara. Recibe el Espíritu, llénate del Espíritu. No te llenes nomás del conocimiento, de los tricks, de las cosas que salen ahí, de las habilidades, de un buen libro que te puede enseñar 5 o 6 pasos para esto. Arrodíllate y ayúdame a llenarte con mi espíritu, dice el Señor. ¿Cuál es tu montaña, pues? No es con ejército, no es con fuerza, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Y Él habló de las montañas de problemas. Él dijo, dice: por vuestra poca fe no pudiste sanar a aquel muchacho. Porque yo les digo que si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada les será imposible. Él se llamaba Zorobabel. Y saben, él era un laico. Él no era el líder espiritual. Y en esta mañana yo quiero terminar diciéndote a ti: es hora de volver a reconstruir la ciudad que ha sido quemada en tu vida. Es hora de reconstruir a tus hijos. Es hora de reconstruir a tu hogar. En el nombre de Jesús, deja de depender de la fuerza y del ejército y depende del Espíritu Santo de Dios, que es inagotable. No se acabará la porción, no se acabará hasta que el Señor vea reconstruida tu ciudad. ¿Y el pueblo de Dios tuvo éxito, sí o no? Claro que sí. Reconstruyeron las ciudades y reconstruyeron el templo. Y en esta mañana Dios te invita a depender de su Santo Espíritu. ¿Cuántos aquí esta mañana quisieran, en el nombre de Jesús, recibir esta visión de la lámpara, del aceite inagotable del Espíritu de Dios? Amén. ¿Por qué no oramos y ponemos delante de Él aquel monte que está delante de nosotros? Señor, aquí te presentamos, Señor, las montañas de problemas. Hay hijos que se están drogando. Hay hijas, Señor, que han tomado malas decisiones. Hay esposos aquí, Señor, que tienen un montón de problemas. Oh querido Dios, si hemos corrido, Señor, para encontrar un buen consejo
una fortaleza, Señor. Pero Padre, no logramos. Pero en esta hora, Señor, nosotros aceptamos este mensaje a través de esta visión. No es con fuerza, no es con ejército, sino es con el poder de tu Espíritu Santo. Por favor, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, Holy Spirit, come into our lives and fill us, fulfill us, llénanos, por favor. Ayúdanos a aproximarnos a los problemas con el Espíritu Santo, Señor. Espíritu de Dios, ven sobre esta iglesia y ayuda en la reconstrucción de los hogares, las familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.